Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis a la situación actual de Bitcoin y veremos qué es lo que puede estar sucediendo para que el mercado esté cayendo tanto. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, tema entradas, como siempre, me pedís que las vaya actualizando. Bueno, en este caso no tiene mucho sentido, pero bueno, como me lo pedís, pues lo voy haciendo. Bitcoin seguimos en caída, cada vez el beneficio es más grande. IOTA, tres cuartas partes de lo mismo. Recordad que en Bitcoin y en IOTA, pues bueno, entramos en directo, en uno de los directos que hicimos, no hace demasiado. Y luego EGLD, pues también tres cuartas partes de lo mismo, seguimos cayendo, igual que Litecoin, ¿de acuerdo? En EGLD y Litecoin, además de por YouTube, avisamos por Instagram, que es donde pusimos el momento exacto de la entrada, básicamente pues bueno, para compartirla y demás. Abajo en el primer comentario tienes mi perfil de Instagram por si te interesa. Además, hoy es posible que suba cuáles van a ser las primeras criptomonedas que voy a empezar a comprar para promediar, para ir acumulando en zonas en las que considero que ya empezamos a tener más valor, sobre todo no en cuanto al número, porque por este número por los que estamos pasando hoy, aquí tenemos un poco la situación del mercado, por todos estos números ya hemos pasado anteriormente en una caída anterior, pero no es lo mismo pasar por primera vez que pasar con un price action distinto. Así que, pues bueno, es posible que luego ponga esas criptomonedas que me voy a empezar ya a plantear comprar ya para la semana que viene 100%, ¿de acuerdo? Antes de nada, vamos a comentar un poco qué es lo que puede estar sucediendo. Aquí tenemos un pequeño artículo. Ante la escalada de tensión en Rusia, el mandatario ucraniano Zelensky pidió este sábado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y propuso una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, ya sabéis, para buscar una solución a esta crisis. El tema está en que Joe Biden, para variar, ya lo comentamos, todas estas noticias las hemos estado actualizando al momento en el canal, pero Joe Biden, si recordáis, el otro día salió en una rueda de prensa y dijo que estaba 100% convencido que lo que quería hacer Rusia era pues atacar Ucrania en los próximos días y que las maniobras de rebeldes prorrusos haciendo disparos y demás no eran más que una prueba o un aviso de lo que iba a venir, ¿vale? Metiendo la gamba, como siempre, Estados Unidos no se puede estar a sus historias tranquilos, sino que tiene que estar en la mesa de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que Zelensky, pues a través de eso, ha pedido una reunión, pues para un poco dejar las cosas un poco más tranquilas. Y la OTAN ahora mismo está estimando que hay al menos 150.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania. Aquí nos pone un poco qué es lo que debemos saber. Este sábado Rusia realizó simulacros con sus fuerzas nucleares y misiles balísticos. Esto tampoco es algo determinante porque al final China está haciendo pruebas cada 2x3, Estados Unidos y otros países. Básicamente porque quieren estar preparados y porque es una muestra de demostración de cómo sacar el pecho, a ver quién tiene el pecho más grande y decir a los demás, oye, cuidado porque yo estoy aquí y mira lo que tengo, ¿vale? O sea, tampoco tiene que ser algo que nos tenga que influir directamente. De acuerdo con el ejército ucraniano, 2 soldados murieron este sábado durante un bombardeo de grupos separatistas. Eso ya, otro tema. Francia y Alemania han pedido a sus ciudadanos en Ucrania que abandonen el país. Eso es una medida muy habitual en este tipo de situaciones, que la gente abandone el país. En tema COVID pasó lo mismo, ¿eh? O sea, no es tema guerra o tema que va a pasar algo inminente, sino que es básicamente un poco pues bueno, previsión. Y cuando pasó el COVID, pues los países instaban a la gente que está en otros países con una concentración mucho más alta de tema de COVID, de la pandemia, expansión y demás, pues que volvieran a sus países, básicamente. Y finalmente Joe Biden encabezará este domingo una reunión de su Congreso de Seguridad Nacional para abordar la situación que se vive en Ucrania. Nuevamente Joe Biden, pues bueno, tiene que abordar él mismo la situación, etcétera, etcétera. Recordad que hay muchos intereses cruzados aquí, lo hemos estado comentando. Al final, Ucrania es un territorio de paso muy habitual para diferentes materias primas, para diferentes elementos. Rusia provee gas natural, Rusia provee petróleo, precisamente a Estados Unidos, gas natural a Europa, a China, por lo cual, claro, pensad en un hipotético conflicto bélico, no es Rusia contra Ucrania. Es Rusia, Ucrania y los que quieren defender a Rusia, porque claro, China, importa mucho gas natural
de Rusia. Entonces, claro, a China no se puede permitir que Rusia bajaree o que Rusia tenga un problema, porque entonces se queda sin gas natural, ¿no? Entonces, el tema es que pues diferentes intereses, podríamos decirlo, van a entrar en juego o entrarían en juego en caso de un conflicto mucho más avanzado, ¿vale? Así que nada, como siempre, pensamiento crítico, vamos a entender que el mercado siempre está en movimiento, siempre sucede algo y no se puede invertir en una situación de paz absoluta, porque siempre va a haber algún conflicto o alguna posibilidad futura. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ir ya directamente a la situación. A ver, Bitcoin, ayer mismo que comentamos justamente en el análisis de ayer mismo, esto es un impulso para un pullback y una continuación, ¿vale? Se dejó abierta la posibilidad y sigue estando, cuidado, sigue estando la posibilidad, es más, dijimos, esto es un impulso, un pullback, lo más probable es que continuemos, pero cuidado, luego está la posibilidad de que cumplamos este patrón intradiario, pero posteriormente vayamos a cumplir un patrón diario mucho más grande, que es hacer un pullback hasta los 41.000, ¿de acuerdo? Aquí es donde tenemos, veis que los 41.000 es este nivel horizontal tan importante y es una zona que puede influir directamente después de este doble techo, mínimos decrecientes respecto a esta zona de 42.000 y no sería extraño ver un pullback para una posible continuación. ¿Qué pasa? Que el pullback para una continuación es un movimiento mucho más agresivo, es un movimiento mucho más largo y primero pues se puede cumplir este pequeño pullback intradiario para una continuación bajista, luego que se forme un gran movimiento alcista diario, o sea intradiario, que solo signifique un pullback diario para una consecuente continuación, ¿vale? Como siempre hemos estado hablando de niveles importantes. El nivel de 41.000 es un nivel importante porque al final, igual que tenemos esta diagonal bajista, tenemos esta alcista. Y ponernos por encima de los 41.000 implica volver a estar en contacto con un nivel de resistencia superior. Pero claro, habiendo superado un nivel de resistencia diario, esto ya sería un nivel de resistencia intradiario. Entonces tendríamos que ver qué es lo que sucede. Si una resistencia intradiaria de 4 horas puede frenar una buena ruptura diaria, significa que el mercado está mucho más débil de lo habitual, ¿vale? Las cosas son como son, porque si tú superas en fase de grupos al primero de la Champions del año pasado y luego te elimina un equipo que hace 10 años que no entra en Champions, en la primera ronda de eliminatoria, pues claro, no estás tan fuerte como parecía. Entonces, si conseguimos, superar los 41.000, que es eliminar al primero de la Champions, y luego nos elimina en una resistencia intradiaria alguien que no viene de Champions desde hace 8 años, pues claro, el tema no está tan fuerte, ¿no? Así que será interesante ir analizando poco a poco cuál es la situación que se va dando, ¿no? Aquí en gráfico semanal estamos a punto de formalizar el cierre semanal, ¿de acuerdo? Sinceramente, esto ya es un cierre que perfectamente puede significar un rechace de estos niveles, ¿vale? La semana pasada hablamos, oye, cuidado porque esta semana puede formarse un doble techo diario y caer. Esto lo dijimos de manera literal, no se ha formado ese doble techo, pero sí que es verdad que pues, la semana empezó muy bien, como veis, y se ha ido para abajo. No ha llegado a ser doble techo, pero ya comentamos literalmente esta posibilidad. Y sí que es verdad, esto ya es un movimiento que puede ser un impulso, un pullback y una continuación. ¿Qué es lo que sucede? Veo este movimiento impulsivo muy largo, ¿vale? Veo este movimiento impulsivo muy largo. ¿Y con esto qué me refiero? Pues que el mercado, como sabéis, se mueve de manera proporcional y se mueven impulsos y correcciones que sí que es verdad, la corrección es como máximo 1/3, la mitad o 2/3 del impulso anterior, porque así se mueve el mercado y así se dictamina que se forma una tendencia alcista. Pero es proporcional, ¿vale? ¿Cómo no sería proporcional? Pues si se formara algo así, esto no es proporcional, o si se formara algo así. Esto no es proporcional, ¿de acuerdo? Entonces, yo considero que este pullback que estamos viendo no es proporcional. ¿Esto qué significa? Bueno, simplemente significa que, para empezar, tenemos que entender que puede haber diferentes modalidades de pullback y que igual que ya se ha formado un cambio de tendencia intradiario, o intrasemanal, que puede implicar una continuación bajista en gráfico semanal, podemos desarrollar un pullback mucho más largo, ¿vale? Y soy el primero que lleva diciendo desde el día 1, desde hace semanas y semanas, que esto es un impulso, un pullback y una continuación, a menos que cambie algo técnicamente en gráfico semanal. Pero cuidado porque, como digo, se puede formar un patrón en forma de A, B, C en gráfico semanal y entonces formar un doble techo semanal o formar un pequeño máximo creciente para, dentro de la misma estructura de A, B, C, seguir cayendo, ¿de acuerdo? Así que
Todo esto lo comento básicamente por la desproporción de este movimiento bajista con este pullback que estamos viviendo actualmente, no por otro elemento, ¿de acuerdo? Porque técnicamente, como digo, ya es suficiente. Lo que hemos visto un impulso, un pequeño pullback, una vela de desaceleración y una vela bajista de esta semana. Entonces, esto ya es suficiente como para, vale, el pullback queda atrás, ya continuamos el movimiento bajista. Pero como digo, considero eso. Y de la misma manera que considero eso, pues voy a gestionar las posiciones que tengo abiertas en corto, teniendo en cuenta ese argumento. Yo ahora ya sé que dentro de este movimiento bajista pues se puede formar un pullback mayor que vaya a rechazar los 41.000, que es un nivel importante. Entonces yo no puedo poner un stop loss, por ejemplo, no puedo poner stop loss en, yo que sé, en 39.000. ¿Por qué? Pues porque el mercado perfectamente podría hacer así, me saca y nos vamos para abajo, ¿vale? Entonces, de la misma manera que construyo el análisis que acabo de construir, pues yo lo que tengo que hacer es actuar en base a ello con las posiciones que tengo y demás. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.